Hay miedos que gritan, pero también hay miedos que callan. Esos son los más peligrosos, los que se instalan en el alma sin hacer ruido, los que te hacen vivir sin realmente vivir. No destruyen de golpe, sino despacio. Te hacen dudar de cada paso, de cada decisión, de ti mismo. Te convencen de que el peligro está afuera, cuando en realidad ya lo llevas dentro. Recuerdo el día en que me di cuenta de que el miedo había tomado el control. No hubo tragedia ni crisis, solo un cansancio extraño, una sensación de estar atrapado en una vida pequeña. Dejé de hacer cosas simples, hablar, arriesgar, soñar. Todo se volvió mejor, no. Quizás después. ¿Y si sale mal? Y así, sin darme cuenta, fui cediendo terreno, hasta que mi mundo se redujo a lo seguro, lo predecible, lo que no dolía. Pero tampoco sanaba. El miedo tiene esa astucia. Se disfraza de prudencia. Te susurra que no actúes porque no es el momento, que esperes una señal, que aún no estás listo. Y mientras esperas, la vida pasa. El miedo no te ata con cadenas, sino con dudas. Una noche, frente al espejo, me vi y no me reconocí. Había dejado de ser quien era, no por los años, sino por las renuncias. Me di cuenta de que ya no soñaba, solo sobrevivía, y sentí una tristeza tan profunda que no tenía nombre. Fue entonces cuando entendí, no era tristeza, era miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a volver a fallar, el miedo a intentar y perder de nuevo. El miedo tiene raíces antiguas. Algunas nacen en la infancia, cuando el amor se confunde con el miedo a decepcionar. Otras, en las heridas del pasado, un rechazo, un abandono, una traición. Aprendemos que la vida duele y que lo mejor es protegernos, pero en ese intento de protegernos, dejamos de vivir. Comencé a notar cómo el miedo no solo estaba en mis decisiones, sino en mi forma de mirar. Miraba el futuro con sospecha, a los demás con desconfianza, a Dios con distancia. No porque no creyera en Él, sino porque no confiaba en mí mismo para estar a su altura. El miedo se había convertido en mi teología. Un Dios que me amaba, pero que yo temía decepcionar. Una noche, cansado de mis propias excusas, le dije a Dios: tengo miedo, de todo, de fallar, de intentar, de no poder. Lo dije sin filtros, sin forma, y fue la oración más honesta que había hecho en mi vida. Esperé que el cielo se quedara callado. Pero algo dentro de mí se movió, una voz suave, casi imperceptible que dijo: no temas, yo estoy en lo que temes. Esa frase me atravesó. No entendí del todo lo que significaba, pero algo cambió. Empecé a sospechar que quizás el miedo no era mi enemigo, sino un lugar donde aún no había dejado entrar a Dios. Que tal vez el miedo no era el final del camino, sino la puerta hacia la fe. Desde entonces, comencé a observarlo distinto. Cada vez que el miedo me paralizaba, intentaba no huir. Me sentaba con él, respiraba y preguntaba: ¿qué vienes a mostrarme? A veces la respuesta era clara: vienes de una herida. Otras, era silencio. Pero incluso ese silencio era más soportable que la huida. Aprendí que el miedo no desaparece ignorándolo. Se disuelve cuando lo miras a la luz de la verdad. Y esa verdad es que no estás solo, que la fuerza no viene de ti, sino de aquel que camina contigo. A partir de entonces el miedo dejó de ser gigante. Seguía ahí, pero más pequeño, más humano. Empecé a entender que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Que la fe no consiste en no temblar, sino en temblar mientras confías. Y en esa comprensión nació un primer rayo de libertad. El miedo no aparece de la nada. Se siembra despacio, con gestos pequeños, con silencios, con palabras que tal vez nadie quiso decir, pero que el alma escuchó igual. Cuando somos niños y nos gritan por equivocarnos, aprendemos que fallar es peligroso. Cuando buscamos cariño y no lo encontramos, entendemos que amar es arriesgado. Cuando pedimos ayuda y no llega,
el corazón concluye que está solo. Así se forma la raíz. No en un día, sino en años de creer que la vida duele y que lo mejor es protegerse. Esa raíz no muere fácilmente. Permanece oculta, incluso cuando decimos, ya superé eso. Porque el miedo no siempre se muestra como miedo. A veces se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de control. Queremos tenerlo todo bajo dominio, no por ambición, sino por inseguridad. El alma busca evitar el dolor, y el control es su forma de pedir refugio. Comencé a reconocer mis propios disfraces. Me daba cuenta de que detrás de cada excusa, no tengo tiempo, no estoy preparado, quizás más adelante, había un miedo escondido. Miedo a no ser capaz, miedo al juicio, miedo a repetir el pasado. Y entendí que el miedo no se combate con fuerza, sino con verdad, porque solo la verdad libera. Un día leí una frase que me atravesó. El miedo es la fe puesta en el lugar equivocado. Me detuve. Cuánta sabiduría en esas pocas palabras. El miedo al final también es una forma de creer, pero en lo opuesto. Es creer más en el peligro que en la protección, más en la herida que en la sanación, más en la voz del mundo que en la promesa de Dios. Durante años había depositado mi fe en la posibilidad del fracaso. Me levantaba cada día esperando lo peor, como si prepararme para la caída fuera a evitarla. Pero lo único que logré fue vivir a medias, porque el miedo no evita el sufrimiento, evita la vida. Empecé a preguntarle a Dios, ¿de dónde viene este miedo que no me deja avanzar? No recibí una respuesta inmediata, pero en los días siguientes, pequeñas revelaciones fueron apareciendo. Recordé momentos antiguos, una humillación, una pérdida, una promesa rota, y comprendí que cada miedo presente tenía una historia pasada. El miedo actual es el eco de una herida que aún no fue escuchada. Ahí comprendí que el miedo no se vence luchando contra él, sino abrazando a la parte de ti que aún tiene miedo. Porque el alma no necesita que la corrijas, necesita que la consueles. Comencé a hacerlo de forma simple. Cada vez que algo me paralizaba, me hablaba con ternura. Está bien tener miedo, pero no estás solo. Esa frase, que parecía infantil, comenzó a cambiarlo todo. Porque el miedo pierde fuerza cuando se siente acompañado. También descubrí que muchos de mis miedos no eran míos, eran heredados. Miedos de mis padres, de mis abuelos, de una generación que sobrevivió aprendiendo a callar. A veces no cargamos con nuestras heridas, sino con las ajenas. Miedos transmitidos sin palabras, pero grabados en la sangre. Y cuando eso pasa, sanar no es solo un acto personal, sino también una forma de redención familiar. Una noche, mientras oraba, comprendí algo profundamente liberador. Dios no elimina el miedo de raíz, lo transforma. No te quita el temblor de las manos, te enseña a temblar confiando. Porque el miedo no desaparece por completo, se convierte en parte del camino. Empecé a entenderlo en la práctica. Cada vez que algo me intimidaba, cerraba los ojos y repetía, tú vas conmigo. Al principio lo decía con dudas, pero lo decía. Y poco a poco, el corazón empezó a creerlo. Sentía cómo el miedo seguía ahí, pero ya no me dirigía. Como si la fe hubiera tomado el volante y el miedo solo fuera un pasajero más. La raíz del miedo, descubrí, está en el olvido. En olvidar quién eres, de quién vienes, quién te sostiene. El miedo florece donde se pierde la memoria de la fe, y entonces comprendí que el camino hacia la libertad no empieza con valentía, sino con recuerdo. Recordar que fuiste creado con propósito. Recordar que tu valor no depende de tus logros, sino del amor que te dio vida. Recordar que el miedo puede gritar fuerte, pero no es verdad. Cuando recordé eso, algo en mí despertó. El miedo seguía presente, pero ya no era dueño de mi historia. El miedo tiene la habilidad de disfrazarse. No siempre llega como pánico. A veces se presenta como lógica, prudencia, incluso humildad. Pero si lo observas bien, su raíz siempre es la misma. La desconfianza. Desconfianza en ti, en la vida, en el amor.
y sobre todo, en Dios. Comencé a notarlo en los lugares más cotidianos. En mi forma de amar, por ejemplo. Descubrí que no era la falta de amor lo que me alejaba de las personas, sino el miedo a ser herido. Amaba con cautela, medía mis palabras, ocultaba mis emociones. Quería conexión, pero temía la exposición. Y así, sin quererlo, el miedo me robaba lo que más deseaba: la intimidad. El miedo también se infiltraba en mis sueños. Cada vez que una idea nueva aparecía, una voz interior decía: ¿y si no puedes? Y yo, en lugar de responder con fe, me quedaba quieto. Postergaba, analizaba, me convencía de que no era el momento. Pero el momento nunca llegaba, porque el miedo siempre encontraba una excusa. Esa parálisis, tan común y tan invisible, es uno de los efectos más devastadores del miedo. Te acostumbras a la incomodidad, te adaptas a la mediocridad emocional, y lo llamas estabilidad. Pero no es paz, es resignación. Una noche, mientras reflexionaba sobre esto, entendí algo profundo. El miedo no solo detiene acciones, detiene el alma, le roba la capacidad de creer. Porque creer es un acto de entrega, y el miedo odia entregar. Quiere controlarlo todo, garantizarlo todo, pero la fe comienza justo donde el control termina. Le dije a Dios: quiero confiar, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Y sentí una respuesta clara: no confíes en lo que pueda pasar, confía en quien te acompaña. Esa frase se me quedó grabada, porque comprendí que la fe no elimina la incertidumbre, pero cambia su naturaleza. La incertidumbre sin Dios es amenaza. Con Dios es promesa. A partir de ese momento, comencé a mirar mis miedos de frente, no para vencerlos, sino para entenderlos, y cada uno tenía una historia que contar. El miedo al fracaso me hablaba de la vez que fallé y no me perdoné. El miedo al rechazo me recordaba el día que me abandonaron. El miedo a perder me mostraba cuántas veces había confundido amor con posesión. Entonces comprendí que detrás de cada miedo hay un duelo no resuelto. No temes al futuro, temes revivir el pasado. Pero Dios no te repite el pasado, te enseña a sanar lo que quedó allí. Con el tiempo, aprendí que el miedo no se combate con valor, sino con amor. Porque donde hay amor, el miedo pierde su lenguaje. No puede convencerte de tu inutilidad cuando te sabes amado. No puede paralizarte cuando sientes que alguien más camina contigo. El miedo vive de la distancia. El amor vive de la presencia. Una tarde, leyendo las Escrituras, me encontré con esa frase que tantas veces había escuchado, pero nunca había entendido de verdad. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Me quedé mirando esas palabras, como si fueran nuevas. Echa fuera. No dice disminuye, ni alivia. Dice expulsa. Y comprendí que el amor de Dios no convive con el miedo. Lo transforma, lo desaloja, lo reemplaza. Poco a poco, ese amor comenzó a hacer su trabajo. No fue de golpe, pero noté cambios pequeños. Un día me animé a hablar sin pensar tanto en el resultado. Otro día, a pedir ayuda sin vergüenza. Cosas simples, pero para un alma paralizada, esos son milagros. Empecé a sentir una libertad diferente. No la libertad de no tener miedo, sino la libertad de no obedecerlo. El miedo seguía hablando, pero ya no mandaba. Como una tormenta a lo lejos, podía escucharlo, pero no me detenía. También comencé a entender que la valentía no se construye en los días de éxito, sino en los días en que decides levantarte a pesar del temblor. El valor no es una emoción, es una elección. Y el amor, el verdadero amor, el amor de Dios, es la fuerza que sostiene esa elección. Una noche, mirando las estrellas, entendí que el miedo nunca se va del todo, porque tiene una función sagrada. Recordarte que necesitas fe. Si todo fuera seguro, la fe sería innecesaria. Por eso Dios no elimina el miedo, sino que lo convierte en un maestro silencioso. Desde entonces,
Cada vez que el miedo regresa, no le cierro la puerta. Le digo, te veo, pero no te creo. Porque hay un amor más grande que tú. Y esa frase se volvió mi escudo. El primer paso para recuperar la valentía no fue vencer el miedo, sino dejar de huir de él. Aprendí que cada vez que lo enfrentaba con honestidad, algo dentro de mí se abría. El miedo era una puerta, y detrás de esa puerta me esperaba Dios, paciente, silencioso, esperándome desde siempre. Durante años había creído que la fe consistía en no temer. Pero un día, mientras caminaba bajo la lluvia, comprendí que la fe no elimina las tormentas, sino que te enseña a bailar bajo ellas. Que el verdadero valor no es avanzar sin miedo, sino avanzar tomado de la mano de aquel que no tiembla. Empecé a ver señales pequeñas, gestos cotidianos que antes pasaban desapercibidos, un amanecer después de una noche difícil, una palabra amable de un desconocido, un abrazo justo cuando lo necesitaba. Y entendí que Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre envía algo o alguien para recordarte que sigue allí. La presencia divina no siempre se siente como fuego. A veces llega como brisa. Poco a poco, esa conciencia cambió mi manera de caminar por el mundo. Dejé de buscar certezas y empecé a buscar presencia. Antes le pedía a Dios que me diera fuerza. Ahora le pedía que me diera confianza. Porque la fuerza intenta controlar, la confianza se entrega. Y fue entonces cuando descubrí un secreto. El miedo solo tiene poder sobre ti mientras creas que todo depende de ti. Cuando entregas el control a Dios, el miedo se queda sin alimento. Porque el miedo se alimenta del futuro, pero la fe vive en el presente. Una mañana, mientras oraba, dije, Señor, no quiero un camino sin miedo, quiero un corazón sin huida. Y sentí en mi alma algo que no puedo explicar con palabras. Una paz firme, una calma viva, una especie de certeza silenciosa de que no importa lo que venga, no vendría solo. Ese día entendí que la fe no es una promesa de seguridad, sino una comunión con la confianza. No se trata de creer que todo saldrá bien, sino de creer que, pase lo que pase, no te perderás en el proceso. Comencé a ver el miedo desde otra perspectiva, como una oportunidad. Cada vez que aparecía, me recordaba que había algo importante en juego, algo que valía la pena. Porque el miedo es la sombra del deseo, y donde hay miedo, hay algo que el alma ama profundamente. Aprendí a agradecerle. Sí, agradecerle al miedo. Porque gracias a él, empecé a orar más sincero, a amar más profundo, a depender menos de mí y más de Dios. El miedo me había hecho débil, y en esa debilidad descubrí una fortaleza que nunca había tenido. La fortaleza de quien ya no necesita demostrar nada. Comencé a hablar con Dios con más naturalidad. Ya no como quien pide milagros imposibles, sino como quien conversa con un amigo en medio del camino. Le contaba mis miedos como quien confiesa secretos. Hoy tengo miedo de fallar. Y en mi interior escuchaba. Entonces confía más. Con el tiempo, entendí que el valor no viene antes de actuar. Viene mientras actúas. Nadie se siente valiente antes de dar el paso. El valor aparece cuando decides darlo, aunque las piernas tiemblen. Es en el movimiento donde el miedo se disuelve. Un día, observando el mar, comprendí algo más. Las olas nunca se detienen, pero tampoco se rompen todas igual. Algunas golpean fuerte, otras llegan suaves, pero todas regresan al mismo lugar, al océano. Así también nosotros. No importa cuántas veces el miedo nos rompa, siempre regresamos al amor que nos originó. Desde entonces, cada vez que el miedo aparece, ya no lo veo como enemigo. Lo veo como guía. Me indica los lugares donde todavía no confío del todo, donde aún intento controlar, donde todavía no he entregado. Y en lugar de sentirme derrotado, siento invitación. He aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, es verdad. Y la verdad, cuando se vive con fe, se vuelve poder. Porque no hay nada más fuerte que un corazón que reconoce su miedo y aún así elige amar, servir, avanzar.
Dios no busca héroes invencibles, busca almas dispuestas. Y el alma dispuesta no necesita no tener miedo. Solo necesita seguir caminando, paso a paso, sabiendo que la mano que la sostiene no la soltará. Así es como la confianza se convierte en valor. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de ser el centro. El centro ahora es Dios, y cuando Dios ocupa el centro, el miedo pierde su trono. Con el tiempo, empecé a entender algo que cambió mi manera de ver la vida. El miedo no siempre llega para destruirte, a veces llega para revelarte. Cada temor es una señal, un espejo que muestra las áreas del alma donde todavía no ha entrado la luz. Y fue en ese descubrimiento donde mi relación con el miedo cambió por completo. Durante años lo había visto como un enemigo, algo que debía erradicar a toda costa. Pero un día, mientras reflexionaba en silencio, comprendí que el miedo también es parte del plan divino. Dios no lo causa, pero lo usa. No lo celebra, pero lo redime. El miedo se convierte en el terreno donde la fe se fortalece. Comencé a mirar atrás y reconocí que las etapas más dolorosas de mi vida, esas en las que el miedo me tenía acorralado, fueron también las que más me hicieron crecer. Cuando creí que me estaba rompiendo, en realidad, me estaba transformando. Porque la fe no crece en los días fáciles, crece en las noches en que temes perderlo todo, y aún así, eliges confiar. Dios no elimina las pruebas, pero en cada una de ellas, deja una semilla. Y esa semilla se llama propósito. Aprendí que los miedos más grandes suelen custodiar los mayores tesoros. El miedo a hablar, a amar, a cambiar, a arriesgarte, son las puertas que protegen aquello para lo que fuiste creado. Por eso el enemigo del alma no necesita destruirte, solo necesita mantenerte paralizado. Pero cuando te levantas, aunque sea temblando, las cadenas se rompen. Hubo un día en que me atreví a hacer algo que durante años había postergado. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque entendí que esperar a no tener miedo era esperar para siempre. Me presenté ante esa situación con las manos sudando y la voz temblorosa, pero con el corazón decidido. Y al hacerlo, sentí algo milagroso. El miedo perdió poder, porque el miedo no soporta el movimiento. Vive del estancamiento. Ese fue el inicio de mi transformación interior. Descubrí que el valor no era una emoción, sino una decisión. Una decisión que se toma cada día, a veces cada minuto. Decidir confiar, decidir avanzar, decidir no rendirse. Fue entonces cuando vi con claridad que el miedo no era un obstáculo en el camino, era parte del camino. Sin miedo, no habría aprendido dependencia. Sin incertidumbre, no habría conocido la fe. Sin fragilidad, no habría descubierto la gracia. Recordé las palabras de Jesús. No temas, solo cree. No dijo, no temas porque no habrá peligro, sino, no temas porque la fe te sostendrá incluso en medio de él. Entendí que el miedo no desaparece, pero la fe lo reordena. Y cuando la fe toma el control, el miedo se convierte en aviso, no en destino. Empecé a notar cómo Dios usaba mis temores para guiarme. El miedo me mostraba los lugares donde todavía me faltaba rendición. Si temía perder algo, era porque lo estaba idolatrando. Si temía avanzar, era porque aún confiaba más en mi capacidad que en su promesa. Cada miedo se volvió una señal. Aquí hay algo que entregar. Y cada entrega era liberación. Me di cuenta también de que Dios no espera que lleguemos a Él sin miedo. Nos pide que lo llevemos con nosotros. No nos exige pureza antes de acercarnos, sino sinceridad. El alma valiente no es la que no teme, sino la que se atreve a amar, servir y creer en medio del temor. Una noche, en oración, dije con el corazón abierto, Señor, si usas el miedo para mostrarme lo que necesito aprender, no lo rechazaré. Enséñame a escucharlo, pero no a seguirlo. Desde entonces el miedo dejó de ser una cárcel, se volvió un consejero. Me mostraba mis límites, pero ya no me detenía, porque ahora sabía que cada miedo escondía una oportunidad de crecimiento, una lección divina esperando ser comprendida.
Fue así como entendí que la valentía y la fe son hermanas. No nacen en la ausencia de peligro, sino en medio de él. No aparecen cuando todo está claro, sino cuando caminas en la oscuridad con la certeza de que hay una mano guiándote. El miedo me enseñó más sobre Dios que muchos libros, porque solo cuando estás al borde del abismo entiendes lo que significa ser sostenido. Y en esa comprensión comencé a agradecer. Agradecer por las noches de ansiedad, porque me enseñaron a orar. Agradecer por las puertas cerradas, porque me enseñaron paciencia. Agradecer por los temores vencidos, porque me recordaron que no soy quien era. Ahora sé que el miedo no fue una maldición, fue un instrumento, una herramienta que Dios usó para forjar mi carácter y enseñarme algo que la comodidad nunca podría, que el valor no nace de la ausencia de miedo, sino del amor que lo enfrenta. El miedo, al final, fue mi maestro. Y Dios, el que me enseñó a traducirlo. Hay un instante en el camino espiritual en que todo se aquieta. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque el alma ha aprendido a descansar, incluso en medio del temblor. Ese es el verdadero fruto de la fe, la serenidad. No una serenidad pasiva, sino viva, firme, tejida de entrega. Cuando llegas ahí, entiendes que no se trataba de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él sin que te robe la esperanza. Recuerdo el día en que me descubrí sin temor al miedo. Sonó extraño, pero fue real. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque ya no lo necesitaba interpretar como enemigo. Lo sentí, respiré y lo dejé pasar. No hubo lucha, no hubo huida, solo aceptación. Fue entonces cuando comprendí que el miedo nunca había sido el problema. Lo era mi resistencia a confiar. Durante tanto tiempo había buscado el valor en mis fuerzas, intentando fabricar coraje con voluntad, como quien enciende una llama con las manos vacías. Pero el valor no se fabrica. El valor se recibe. Llega cuando reconoces que no puedes más y aún así, das un paso porque sabes que Dios puede. En ese momento, descubrí que el miedo era, en realidad, una oración disimulada. Un «Señor, no puedo solo», una súplica disfrazada de temblor. Cada vez que temía, Dios me estaba invitando a recordarlo, a soltar, a rendirme, a volver a confiar. Empecé a notar que la valentía tiene un rostro distinto al que el mundo enseña. No es la del guerrero que no se quiebra, sino la del alma que se arrodilla y dice, «Tengo miedo, pero igual iré». Esa es la valentía de los santos, de los que caminan sin garantías, pero con fe. Desde entonces, la vida empezó a sentirse distinta. No más ligera, pero sí más plena. Los desafíos seguían apareciendo, pero ya no me asustaban igual. El miedo se había convertido en compañero, recordándome cada día cuánto dependía de Dios. Y esa dependencia, lejos de ser debilidad, se volvió mi fortaleza. Aprendí a vivir con los ojos abiertos, a ver a Dios no solo en los grandes milagros, sino en los detalles mínimos, un amanecer, una sonrisa, una conversación, un silencio que sostiene. Descubrí que la presencia divina está en todas partes, pero solo la fe la percibe. Y esa fe es la que convierte el miedo en confianza, la oscuridad en espera, la espera en propósito. Hubo días en que volví a temer, por supuesto. Pero esta vez, el miedo no tenía poder sobre mí. Lo sentía llegar, lo miraba y le decía, «Ya te conozco, no eres mi enemigo, eres mi recordatorio». Y con esa simple frase, volví a la paz. Comprendí entonces que la libertad no consiste en eliminar lo que nos asusta, sino en saber quién camina con nosotros cuando lo enfrentamos. Y ese quién lo cambia todo. El miedo me enseñó a confiar, y la confianza me enseñó a amar. Porque cuando confías de verdad, amas sin miedo a perder. Sirves sin miedo al rechazo. Caminas sin miedo al resultado. El amor perfecto echa fuera el temor, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y en ese cambio hay un milagro silencioso.
El alma que antes se escondía, ahora camina erguida. No porque sea invencible, sino porque sabe que es sostenida. No porque todo esté claro, sino porque sabe que no camina a oscuras. Cada paso, cada respiración, cada decisión se vuelve un acto de fe, una pequeña declaración de valor. Una noche, mirando el cielo, recordé todos mis temores antiguos. Los sentí como sombras distantes, casi irreales. Y en lugar de tristeza, sentí gratitud, porque sin ellos no habría conocido el coraje que nace de la gracia. No habría descubierto ese tipo de paz que no depende de nada, porque está anclada en alguien. Entendí que el miedo fue la herramienta que Dios usó para enseñarme a volar, porque solo quien ha temido caer sabe lo que significa ser sostenido. Solo quien ha conocido la oscuridad aprecia la luz. Solo quien ha dudado profundamente puede creer con el alma entera. Y así, con el corazón lleno de gratitud, comprendí que el miedo había cumplido su propósito. Ya no necesitaba pelear con él, solo agradecerle por haberme llevado hasta aquí, al lugar donde la fe se hizo carne, donde el amor se volvió fuerza, donde la fragilidad se transformó en testimonio. Hoy, cuando el miedo toca mi puerta, ya no me escondo. Lo dejo entrar, lo invito a sentarse y le digo, quédate si quieres, pero no mandas aquí, porque esta casa ahora tiene otro dueño. Y en ese silencio, siento a Dios sonreír, porque el miedo me había paralizado, sí, pero la fe me enseñó a caminar.